Mariano Rajoy lleva prácticamente ya 5 años al frente de este país y aunque en los últimos meses no ha realizado grandes reformas debido a que se encontraba en funciones los 4 anteriores, sí fueron años largos, convulsos, polémicos, reforma laboral, recortes en sanidad, educación, amnistía fiscal. Son solo algunos ejemplos de los que la tuerca ha sido testigo directo, pero también analista y crítico. Así que vamos a ver qué sucede cuando damos al botón de rebobinar y también que recuerdan los ciudadanos de estos últimos 4 años de gobierno del Partido Popular. ¿Cómo valoras estos últimos años de gobierno de Mariano Rajoy que hemos tenido? Bueno, pues Mariano Rajoy no digamos que ha inspirado mucha confianza, demasiados recortes. Sobre todo la corrupción ha sido demasiado y me parece fatal que la gente le vote simplemente por la corrupción que hay a su alrededor. No debería de estar donde está, simplemente por eso, aparte de otras muchas cosas que tampoco son muy adecuadas, que digamos. Pero es una relación negativa, intuitivamente, por mucha sumisión a poderes extranjeros, poca iniciativa, largo etcétera. Me parece sumamente obvio que la política ha sido nefasta. Muy mal, a mí me han parecido muy mal. Todo lo contrario, es que justamente ha sido a preguntar a la persona que opino todo lo contrario. Me parece ha habido muchísimas más restricciones, muchas más recortes en todo, o sea, yo creo que hemos ido muy para atrás. Pues la verdad, malos, muy malos. A mí no me gusta nada lo que ha hecho porque ha quitado muchos... Ha recortado mucho en cosas que no debería haber recortado, por ejemplo, cosas sociales y tal, y la verdad que no me ha gustado nada. No han hecho nada del otro mundo, no creo que hayan arreglado las cosas. La cosa ha seguido, no se ha alborotado demasiado, no ha pasado grandes catástrofes, pero vamos, no hemos mejorado tampoco. Contrario a nuestros intereses. Creo que su política ha dejado que desear en aspectos sociales. ¿Qué decisiones recuerdan más o menos que no te hayan gustado? Bueno, pues recorte en educación, recorte en sanidad. Cultura. Pues sobre todo subir el IVA en cosas que no debería de haber subido, por ejemplo el IVA del cine, la verdad que no me ha gustado nada. En cuanto a, por ejemplo, reforma laboral. sí, la reforma laboral nula, total. Los sueldos cada vez más bajos, si los sueldos son más bajos, la gente ¿cómo va a consumir? Claro, es que vamos hacia atrás, o sea, en vez de consolidar los contratos, los tipos de contrataciones que tenemos, lo que están haciendo es todavía que haya más precarios, o sea, volvemos a los años iniciales en los que había la crisis de principio, o sea, todo el contrario. Ha habido muchos cambios con la LOMCE que no estoy de acuerdo con la LOMCE, por ejemplo. En sanidad también, que ha habido muchos recortes, mucha gente que sigue interina, no hay oposiciones, etcétera, etcétera. Sobre todo en educación y en sanidad. Y en la ley de dependencia, por ejemplo, también. Que mucha gente fallece y todavía no le ha llegado la ayuda por la ley de dependencia. La ley Mordaza, principalmente. Restringe los derechos de libertad de expresión, en cualquier medio, todo. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de ese gobierno de Rajoy? A mí las S de Rajoy. Pero también los hay más optimistas o con menos memoria. ¿Cómo valoras estos 4 años que hemos vivido de gobierno de Rajoy? Para mí bien. ¿Han ido bien? Depende de cada persona. Yo, mi experiencia particular no ha sido mala. He encontrado trabajo, estoy bien. Las cosas son las cosas extrapolíticas, de ladrones y de todo eso. Pues el gobierno de Rajoy me parece positivamente y muy bien. Lo único que ha tenido ha sido muchos problemas cuando empezó y los que sigue teniendo todavía. ¿Te parece que ha sido un buen gobierno? Sí. ¿La reforma laboral te parece que estuvo bien? Bueno, la reforma laboral puede ser que no tanto, porque hay gente que está contenta, gente que no. Yo no, porque lo que he cobrado hace 6 años o 7 estoy cobrando ahora menos. ¿Y los recortes, por ejemplo, en sanidad, en educación? Bueno, en sanidad no veo mucho cambio, pero en educación puede ser que sí. Lo que quieren hacer no me parece bien. ¿Y qué esperas de estos 4 años que vienen ahora por delante? No lo sé, algo mejor para los que trabajamos, porque los demás supongo que están contentos y bien. Sí, hombre, es dura, la reforma laboral es dura, desde luego. Ahora veo los frutos y no veo a la gente demasiado descontenta.
Y en tema corrupción, por ejemplo, la amnistía fiscal, ¿cómo la recuerdas? Pues eso es malo, eso lo veo mal, lo veo fatal. Y todo lo que sea choriceo y robo, pues lo veo mal. Y la bajada con lo de la reforma que me dices, pues también lo veo mal. Hay muchas cosas pues, que se han quedado precarias. ¿Es optimista frente a estos 4 años que vienen ahora? Sí, aunque me mandaran 40.000 veces votar, votaría al PP. Sin embargo, en La Tuerca no perdemos la memoria. En febrero de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy pactó con la patronal y los sindicatos una reforma laboral en la que ampliaba las causas del despido y reducía las indemnizaciones a los trabajadores de 45 a 33 días anuales. Y las consecuencias no se hicieron esperar. España alcanzó cotas históricas de desempleo y el paro llegó hasta los 5.800.000 personas, el 26% de la población activa, trabajadores, eso sí, que no callaron. Llevamos un año de lucha, un año en las calles, un año apoyando a mi marido y a todos los trabajadores, tanto yo como mis hijos, un año muy duro, porque durante este año no hemos sabido qué iba a ser de nosotros, hemos estado en manifestaciones continuamente, yendo a los estadios, pues todo donde se nos podía escuchar y nos querían escuchar, ahí hemos estado. Avanzan los mineros escoltados por un cordón de bomberos de Madrid. Vamos a preguntarles por qué están aquí. Los bomberos de Madrid escoltando a los mineros, abriendo el cordón. Supongo que un honor para vosotros estar aquí. Pues sí, desde luego, apoyar a esta lucha con esta gente que se está dejando todo para conseguir que no les machaquen, pues desde luego un honor. ¿Algo que aprender de los mineros? Pues la lucha que llevan. Yo creo que todos, si luchásemos todos como ellos, esto habría cambiado ya hace tiempo. Yo comprendo que la democracia implica molestias, pero ¿tú qué crees que es peor? ¿Que haya que cortar la carretera de La Coruña o que a la gente la dejen sin trabajo? Hombre, no sé qué decir, ahora mismo tengo un cabrón encima que no sé qué decirte, la verdad. Seguramente sea más importante esto, seguramente. Lo que queremos es que el gobierno cambie, y si no se tendrá que ir, porque está maltratando al pueblo, porque incluso está abordando leyes y normas que nos retrotraen 40 años para atrás, y el pueblo no puede estar sufriendo las consecuencias de un gobierno totalmente inefacto que solamente representa al poder financiero y a los ricos. Bueno, ¿qué opinión te merecen los sindicatos en general, mayoritarios, minoritarios? Bueno, pues la verdad que no muy bueno. La opinión habiéndolo visto de cerca, una basura. Me parece que se ríen total y completamente de la gente. Que yo creo que no es un poco utópico la función que desempeñan, que no es una cosa real. Pues son necesarios. ¿Pero cumplen su función? Ya te digo, deberían de mejorar muchas cosas, pero desde luego son imprescindibles. Caía así la valoración de los sindicatos, pero también de otros sectores económicos, políticos y sociales. El rescate bancario llegaba a España en forma de línea de crédito con Europa en 2012, más de 100.000 millones de euros que fueron a parar a la banca, pero que tenemos que devolver todos los españoles y que dispararon nuestro déficit, mientras cientos de miles de familias han tenido que enfrentarse al desahucio de su vivienda. Lo que siempre decimos desde la plataforma de afectados por la hipoteca es que estamos viviendo una situación de emergencia habitacional, de emergencia social, porque el problema de la vivienda nunca viene solo, siempre viene o muchas veces viene acompañado de un problema de empleo, alimentación, salud, etcétera, y que estamos viviendo una situación de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. El IBIMA pues ya no se hace cargo de esto, se va a hacer cargo la empresa Encasa Cibeles. ¿Pero encargo de qué? Encargo, claro, ya te pones en contacto, encargo es que se le habían vendido una vivienda pública a una sociedad privada y es Encasa Cibeles la que se va a encargar. Entonces, claro, yo tengo un contrato en vigor que hasta que se termine el contrato, pues voy a seguir pagando lo mismo. Pero luego una vez que eso ya se acabe, pues yo no sé en qué condiciones voy a estar. Se creó básicamente por una razón, porque los bancos no daban alternativa habitacional, porque las instituciones públicas tampoco lo daban, y la gente que se quedaba en la calle, la mayoría, no tiene ingresos suficientes para acceder al mercado libre de alquiler. Pero con Rajoy en el gobierno aumentaron también los recortes en sanidad y educación. Al sistema de salud pública de nuestro país le redujeron 8.161 millones de euros de presupuesto, al tiempo que tanto extranjeros sin documentación como españoles en el exterior perdieron su derecho a la asistencia gratuita.
Por su parte, el presupuesto en educación no solamente cayó un 10% de 2011 a 2014, sino que partidas como las dirigidas a educación compensatoria prácticamente desaparecieron, abriendo una brecha entre alumnos con y sin recursos que va desde el jardín de infancia hasta la universidad. Allí los másteres, por ejemplo, se han convertido en un lujo de más de 3.000 euros de media. Es verdad que en aquellas escuelas que son de gestión indirecta, donde han aparecido las empresas privadas, supone que la calidad educativa ha mermado muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las vías a seguir más factibles? Pues seguir luchando y seguir protestando y salir a la calle, levantar la voz y luchar por los derechos de la infancia en este caso. Pero el gobierno del PP no olvidó tampoco los derechos civiles durante estos años y aprobó una nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que implica identificaciones y cacheos preventivos, multas por grabar agentes de la policía o sanciones por manifestarse que ya no pasan por un juez, sino que se aplican directamente. Y así, entre mareas, marchas por la dignidad y protestas en todo el territorio español durante el gobierno de Rajoy, llegó también la ilusión por un cambio político. Nosotros hace unos cuantos años entendimos que había que hablar sin lengua de serpiente, había que decir las verdades que el pueblo estaba sufriendo. Teníamos que reflexionar pausadamente y sin miedo. Y esto es resultado también del trabajo de La Tuerca. Así que gracias. Seguimos, ¿no? Seguimos. Adelante. Y mientras por delante otro periodo de Mariano Rajoy. ¿Y qué esperas de estos próximos 4 años que vienen por delante ahora? Más de lo mismo, no es difícil de esperar eso. Igual o peor, porque estamos en peor situación, o sea que mejorar, ¿no? Pues un poco más de diálogo con el resto de partidos, que se escuche a todo el mundo y no solo a una parte de la sociedad que le interesa esas políticas. ¿Sois más o menos optimistas? Yo no. Si soy clara, yo no. Yo me dedico a la educación y a la cultura y obviamente optimismo ninguno. O sea, si es más de lo mismo, va a ser más de lo mismo. Bueno, pues como hemos visto, los ciudadanos hacen gala de buena memoria, no tanto de optimismo, y aquí nos gusta también tenerla en La Tuerca, buena memoria me refiero, de manera que vamos ahora sí a mirar al futuro, vamos a darle al play, vamos a ver qué nos deparan estos nuevos 4 años de gobierno de Mariano Rajoy, si es que llega a completar la legislatura.